Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes o noches o a la hora que los estemos, que nos estemos conectando ustedes y nosotros. Es un gusto nuevamente estar en una transmisión más, en una entrega más de este cafecito con Piquete, con mi valedor Carlos y con su servidor Armando, ¿no? Que estamos aquí muy contentos nuevamente de estar con ustedes en una emisión más, en esta segunda temporada, ¿no? Que también ha tenido momentos muy, muy interesantes, igual que la primera, y que esperamos que también ustedes estén disfrutando. El día de hoy vamos a tocar un tema bien pinche interesante, un fenómeno antropológico universal, fascinante, con todas sus aristas, con una serie de cuestiones muy, muy interesantes, a veces hasta contradictorias, lo cual vuelven fascinante a este fenómeno humano, que es el asunto de las máscaras. En este caso, bueno, pues sí vamos a hacer máscara contra cabellera, pero no se pudo. Va a ser cabellera contra cabellera, por lo que estamos aquí presenciando. Rudo contra técnico, ustedes decidirán quién es el rudo aquí, quién es el técnico, ¿no? Pero bueno, Mucho pues cabello contra poca cabellera. ese es digamos, una de las facetas fascinantes que tiene la máscara en nuestra historia, en nuestro colectivo, nuestro imaginario colectivo, ¿no? Como mexicanos, la lucha libre para nosotros ha jugado un papel decisivo, ¿no? En términos como fenómeno social, como fenómeno deportivo, como fenómeno, digamos, que está inserto hasta en el cine, en nuestra imaginación, y que creo que si no tomamos en cuenta a Calimán, que es más como una especie de iniciado del Medio Oriente, tendríamos que decir que el Santo es el único superhéroe mexicano que hemos aportado al mundo, ¿no? Justo de este ámbito de las máscaras, el enmascarado de plata, ¿no? Entonces hoy vamos a dedicarle un poco a la lucha libre, pero también a otros fenómenos que tienen que ver con el enmascaramiento de la realidad, con el enmascaramiento de las cosas. Y hoy justamente vamos a empezar justo por este aspecto, ¿no, Carlos? Este fenómeno en el que usualmente usamos la palabra máscara o enmascaramiento como algo negativo, ¿no? Como un asunto de ocultamiento pernicioso, como una especie de evasión, ¿no? Cuando se asocia la máscara a la personalidad, casi siempre la definimos como algo negativo, ¿no? Es decir, como algo que tiene que ser desenmascarado, el sujeto se tiene que desenmascarar, ¿no? Como si estuviéramos ligados a una apariencia falsa y de la cual ahora tendríamos que descubrir la esencia escondida detrás de la máscara, ¿no? Un poco como el marxismo y el psicoanálisis hablan de la falsa conciencia, ¿no? Una conciencia ilusoria, falsa, socialmente creada, una especie de evasión de nuestra propia verdad que habrá que descubrir, ¿no, Carlos? Este sería como una de las, digamos, el sentido negativo de la palabra máscara, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, efectivamente, o sea, por una parte la máscara es una necesidad, pero en este contexto del que estás hablando tú, es precisamente la evasión y la evasión de sí mismo. O sea, yo no miento, yo tengo la idea clara de que yo no miento solo por mentirles a los demás, sino que yo miento por mentirme a mí mismo, ¿sí? Yo me miento para salirme de mí y para decirme que soy otro, ¿sí? Y la máscara es lo que hace, o sea, la máscara en un momento dado
es una representación de algo que yo desearía ser ante los demás y ante mí mismo. O sea, si los demás, ese es el éxito de la mentira, si los demás me creen lo que yo estoy representando, mi éxito es total, porque entonces yo también me creo lo que estoy diciendo, definitivamente, ¿no? Y entonces, y ese es un aspecto muy, pues negativo, ¿no? Porque no hay autenticidad, no hay realmente conciencia, lo que mencionabas ahorita. Los sociópatas utilizan máscaras, ¿sí? El psicópata no, porque no puede, pero de todas maneras se presenta como quien no es, porque no puede de todas maneras. Pero el sociópata sí sabe que se está presentando como alguien que no es. Y aprovecha esa situación para beneficiarse de las demás personas, en dado caso, ¿sí? Ya sea como fraudulento, como asesino, como que pueda ser, o simplemente como manipulador social y personal. Eso es lo que yo creo en este momento. Sí, fíjate que, o sea, hay una cosa aquí muy, no sé si nuestros amigos estarán de acuerdo con nosotros, pero la máscara en este sentido, como primer sentido que estamos explorando, tiene como que exhibe una especie como de necesidad oculta de querer ser otro, ¿no? Como la chance de poder jugar, ¿no? Con la alteridad dentro de nosotros, ¿no? Hace un rato mencionabas, ¿no? Que tal vez Pessoa de alguna manera jugaba con el concepto de máscara en ese sentido de alteridad, ¿no? De aproximar la otredad, ¿no? A ti, ¿no? Donde lo mismo y lo otro se traslapen, ¿no? Se contacten, ¿no? Se adhieran una cosa a la otra, ¿no? Así es, así es. Y bueno, a propósito, ahorita ya que lo mencionas, voy a leer este pequeño fragmento de Tabaquería. El disfraz que me puse estaba equivocado. Pronto me tomaron por quien no era y por no desmentirlo me perdí. Cuando quise quitarme la máscara estaba pegada a la cara. Cuando la quité y me miré al espejo, ya había envejecido. Estaba borracho. No sabía llevar el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el guardarropa como un perro que la gerencia tolera porque es inofensivo. Ups. Sí, ¿no? O sea, está profundo y es que esto es lo que sucede, o sea, y esa es otra de las cosas del poeta, de un poeta tan particular como Pessoa, ¿no? Que ve las realidades de una manera muy profunda, ¿no? Ahora sí que desenmascara, ¿no? O sea, desenmascara con las cosas que dice. Fíjate que yo esto creo, es importante. sí, fíjate que yo creo que Pessoa está jugando hasta un poco con la etimología de la palabra sujeto, o sea, fíjate, o sea, hay un juego aquí de palabras muy seductor, muy cabrón, entre la máscara y el sujeto, ¿eh? Es un juego de espejos Sí. muy cabrón, porque la palabra máscara en griego también se define como persona. Es la palabra prosopón, ¿no? Se le decía máscara a la persona que se mostraba, ¿no? En el teatro griego, ¿no? La máscara te revelaba una personalidad, una identidad, ¿no? Curiosamente, ¿no? Aquí ya hay un doblez en el sentido de que como lo falso o como lo que no es auténtico, la máscara, como en el poema de él, termina usurpando o termina mostrándose como una personalidad, ¿no? Termina fusionándose con eso. Pero resulta, curiosamente, fíjate cómo hay un juego aquí de manifestación y ocultamiento, tanto en el concepto de máscara como en el concepto de sujeto. Porque la palabra sujeto en griego también tiene esta connotación de lo que es el sustrato que está detrás, como lo que sostiene, ¿no? Entonces, el sujeto es algo que está como por debajo
por debajo, ¿no? Entonces se da este como juego de que, y algo que se criticó mucho en la filosofía moderna, ¿no? De si tú quitas la máscara y vas a encontrar debajo un sustrato, una esencia que es el sujeto, ¿no? El sujeto de la máscara, ¿no? Pero lo que está diciendo Pessoa es muy irónico y muy cabrón, porque lo que está diciendo es, perdón, pero máscara y sujeto se han confundido. Tú desprendes la máscara y no encuentras nada atrás, cabrón. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Tendría con la cuestión del espejo vacío, ¿no? También, o sea, Bien. no hay nadie ahí, cabrón. O sea, Sí, no hay sí, nadie. sí. Tú quitas la máscara y no hay nadie ahí. O sea, el sujeto es simplemente el apuntalamiento de la máscara, ¿no? Sí, es Es lo así. que apuntala la máscara, es lo que le da. El andamiaje, el andamiaje, Sí, el andamiaje, eso es lo que le da un carácter de realidad. Sí. digámoslo así, irónicamente, ¿no? Un sujeto sin máscara no es visible, no tiene rostro, no tiene cara, no tiene consistencia, ¿no? Sería solo un andamiaje hueco, ¿no? Una cosa ahí, Sí, una estructura hueca, pues sí, vacía. como un andamio, puras maderas ahí, Muy cabrón sí. esto, ¿eh? Muy pinche cabrón este asunto. Entonces, digo, porque uno hasta, digamos, en las terapias, ¿no? En los discursos así medio humanistas, ¿no? Se habla, ¿no? Quitémosle la máscara al sujeto para llegar a esa autenticidad que está ahí escondida y la chingada y va resultando que levantas el telón y no hay nada, cabrón. No hay nada. Sí, 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 o sea, algo como lo que decía Freud en relación a un paciente, ¿no? No le puedo quitar todos sus demonios porque se va a quedar sin nada, ¿no? Eso. Y esos demonios son una máscara que está ahí, ¿no? O sea, no lo voy a dejar vacío al cabrón, ¿no? Porque no tiene otra cosa realmente, ¿no? Qué cosa más cabrón. Es decir, o sea, es igual, o sea, esta pinche idea, ¿no? De que la máscara está en el tiempo, la máscara está en la historia, ¿no? Ilusamente pensamos que el sujeto está en otra parte atemporal, eterno, fijo, sólido, ¿no? Consistente, ¿no? A él mismo, y que puede quitarse y ponerse máscaras y él va a seguir siendo el mismo, pero lo que estamos aquí, más bien, críticamente sospechando es que no, ni madres, en realidad sujeto y máscara son una misma cosa, ¿no? Hay una conexión muy profunda entre el sujeto y la máscara, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, es que la máscara es una manera de andar por el mundo, ¿no? O sea, es el vehículo en un momento dado que me lleva a la representación de mi vida. ¿Sí? Sí. O sea, como yo quisiera, porque no siempre es como quiero, pero es como yo quisiera representar mi vida ante mí mismo y ante los demás. Porque además, vamos a lo mismo, o sea, si yo no me miento bien a mí mismo, yo no tengo consistencia ante mí mismo. Y entonces me derrumbo. Ahí es donde viene la esquizofrenia, ¿sí? Ahí es donde viene, pues, la psicopatía en general, ¿no? El momento en que yo no puedo sostenerme por alguna razón, y ese es, al fin y al cabo, también el ego, ¿no? Porque el ego es el que hace la representación. El ego no tiene un rostro, ¿sí? El ego, al fin y al cabo, es un espejo que tenemos al que le damos diferentes rostros para que hagan las representaciones. Y entonces, cuando no puede haber representación porque hay vacío, pues ya se fregó la cosa, ¿no? Se quiebra la personalidad, se quiebra, o sea, psicológicamente se pierde y viene la locura, ¿no? La locura total. Sí, bueno, está cabrón, porque ahí, digamos, entonces el problema no es que haya
preguntarse qué es un sujeto sin máscara, ¿no? O qué es una máscara sin sujeto, ¿no? El problema es también el asunto del mundo, el asunto de ese escenario que se quiebra para ese sujeto, ¿no? Que se pierde, ¿no? En su enmascaramiento. O sea, el problema de esta persona que enloquece no es simplemente el hecho de que tenga una máscara, que todos la tenemos. Sí, El problema es que a él se así es. le quiebra el teatro, pues, ¿no? La capacidad, Exactamente. ¿no? Sí, como dicen, se cae el teatrito, ¿no? Se le cayó el cantón. Realmente, coloquialmente, se cayó el teatrito y pácatelos, ¿no? Y es que en ese sentido, fíjate, ¿no? Estaba yo también pensando en esta otra palabra que no es propiamente la palabra máscara, pero se la asemeja en el sentido de, por ejemplo, la palabra en sánscrito, maya, ilusión, ¿no? Por ejemplo, en la filosofía budista, en la filosofía de la India, todo es maya, todo es máscara, Sí, todo es ilusorio, todo es apariencia, ¿no? Entonces, ahí, digamos, podríamos decir, es como la universalidad metafísica de la máscara, ¿no? Ya no solamente es una cuestión que se da en ciertos escenarios o, vamos a decirlo así, pareciera que más bien es el teatro, pareciera que más bien no son los juegos de los niños, ¿no? O estos fenómenos aislados, los rituales, ¿no? Los que están, digamos, poniendo en operación algo que metafísicamente está implicando en toda la realidad, que todo está enmascarado, ¿no? Que todo está, digamos, sujeto a la apariencia, a aparentar, a ser otro, ¿no? Digamos, la misma naturaleza en el camaleón, por ejemplo, ¿no? Tienes a un animal que se enmascara, ¿no? Que juega con los sí, elementos ¿no? del ambiente para ser otro, ¿no? Para encubrirse, sí, o para no ser, ¿no? Para para no confundirse ser. y no ser. También, ¿no? O sea, ser otro o no ser en un momento dado porque no le conviene, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que los niños, es normal en la etapa de la infancia usar máscaras. O sea, el niño, desde luego, no lo sabe ni es a propósito, ni mucho menos, pero está utilizando máscaras para identificarse consigo mismo, ¿no? Para tratar de identificarse, es decir, cuál de todos estos a los que yo estoy jugando que soy, ¿no? Y curiosamente, en algunos ritos iniciáticos, no en todos, ¿no? Se utilizan las máscaras y el ritual iniciático es para entrar en la realidad, ¿no? De otra manera. Entonces, te presentas a la realidad con una máscara, ¿no? Ahí sí no sé a qué viene, o sea, porque también la realidad es en un momento dado algo con lo que interactuamos o no, o tratamos de interactuar, pero es el querer que la realidad no me reconozca, ¿sí? O que me reconozca con la máscara que yo tengo, para que yo pueda fungir como un ser humano en esa realidad. ¿Sí? Porque todas las máscaras, porque desde luego los ritos iniciáticos, bueno, por lo regular, vienen cuando acaba la infancia, ¿no? Entonces es dejar una serie de máscaras atrás para tomar la máscara que me va a representar en la realidad. Digo que en general los ritos iniciáticos no ven la realidad como tratamos de verla, ¿no? Claro. Es otra situación, ni las tribus que hacen estos ritos ni nada, ¿no? Pero digamos el mundo, o sea, por no decir la realidad es el mundo, ¿sí? O sea, voy a entrar al mundo y me voy a presentar de esta manera para protegerme de ese mundo, para que el mundo me acepte, y que yo pueda transigir con el mundo. Porque yo ya mi papel, una vez iniciado, mi papel es totalmente otro. Fíjate, estás tocando algo muy pinche interesante sobre esto que Joseph Campbell también lo enfatizaba y que no por nada él le da, ¿no?, a su magna obra ese título de las máscaras de Dios.
¿no? Las máscaras de Dios. Es decir, los modos diversos en lo que lo divino o este misterio de lo real se manifiesta, ¿no? Se enmascara para mostrarse. Fíjate, y él decía algo muy similar a lo que estás comentando, o sea, que en realidad el uso de las máscaras, por ejemplo, en la infancia o en los rituales, o sea, digamos, curiosamente, o sea, lo que habría es una especie de conexión psíquica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una Así conexión es, psíquica entre la infancia y los ritos iniciáticos, ¿no? sí, ¿No? Entonces, ahí digamos, si estamos, sin darnos cuenta, estamos reproduciendo un mismo fenómeno que se ha reproducido en los humanos durante milenios y que cuando el es niño arquetípico. juega, ¿no? Digamos, lo activa, lo activamos y entramos, digamos, al mundo del como sí, al mundo de la Sí, representación o al mundo de lo anda, lúdico, ¿no? Del juego. eso, Y eso. entonces entramos enmascarados, digamos, digo, yo sí me puse la máscara de luchador, o sea, yo tuve la fortuna de tener un gran amigo en la infancia cuyo papá trabajaba en la Arena México, ¿no? Entonces, ¿No? él y yo pues, estábamos fascinados con la lucha libre y sí nos poníamos nuestras máscaras y nos andábamos tirando putados y aventándote de las pinches escaleras. ¿Por qué? Pero con máscara, no a lo pendejo, ¿no? O sea, con máscara no pasa nada, cabrón. Hay poderes, digamos, se modifica la realidad, eso se convierte en un escenario totalmente distinto. Sí, 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 No son sí. las escaleras de la abuela, ¿no? Es otra cosa. Pero es justamente esa suspensión, digamos, de la increencia, esa suspensión de la mirada ordinaria, ¿no? Con la que cotidianamente nos movemos, lo que hace posible, digamos, el ingreso a una realidad otra. Esa realidad que el juego pone por obra, ¿no? O esa realidad que la iniciación pone por obra, o el ritual pone por obra, ¿no? O sea, digamos, antropológicamente hablando, diríamos, habría una conexión entre los niños que están jugando al papá, a la mamá, a los dentistas, ¿no? Al científico loco, a los luchadores, los que están jugando carreterita, ¿no? Ellos, digamos, con la danza de los viejitos, la danza de los venados, es decir, hay una realidad compartida, hay una suspensión, ¿no? Digamos, del ordinario, e ingresamos por la máscara o en el enmascaramiento, ¿no? A esa otra realidad mucho más profunda, ¿no? Psíquicamente, ¿no? Claro, sí, 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 efectivamente, efectivamente. O sea, o sea, la máscara en ese sentido, otra vez sería el vehículo que nos lleva a la otra parte, o sea, a la parte no consciente y no ordinaria de la vivencia, que nos lleva a otra parte, a un mundo muy profundo al que tal vez no podríamos entrar de otra manera, ¿no? No lo sé, y también por eso los psicotrópicos, en este caso, los hongos y etcétera, serían máscaras, ¿no? Sí, tenía esa O misma sea, serían función de máscaras tránsito, de psicológicas. O sea, yo transformación. me meto sí, exactamente, para entrar en otra realidad que no es la realidad, lo que tú dices, o sea, es otra alteridad, o sea, yo soy otro, y ese otro conoce un mundo diferente al que conozco cotidianamente, al que trato, con el que doy, ¿sí? O sea, esa es una parte de la cuestión iniciática. Y esa cuestión iniciática te hace ir al trasfondo de, pues, del inconsciente, ¿no? O sea, ahí están las puertas de la percepción de Huxley, ¿no? O sea, o sea, él habla de percepción, o sea, yo sí estoy en un estado consciente, digamos, yo tengo una percepción de lo que me rodea, tengo una percepción de lo que sucede cuando estoy hablando contigo. Pero si yo abro otras puertas de percepción, yo no voy a ver lo mismo, ni voy a sentir lo mismo, ni voy a percibir lo mismo, que es otra cosa. Claro. Sí, porque además eso no solamente ocurre con el que se pone la máscara, eso también ocurre Sí, con el que te está viendo, con el que está presenciando el juego, ¿no? Con el que está, digamos,
Es algo que decía William James también, que cuando tú lees literatura o cuando ves una película, en este caso, o cuando ves una cuestión como teatral eh, o ritual, se tiene que dar forzosamente en el espectador también un involucramiento con el fenómeno, ¿no? Es decir, no solamente se la cree el actor que trae la máscara puesta, ¿no? O que está representando a un personaje, ¿no? O al hombre que está vestido de venado y se mueve como tal y danza como venado ¿no? Y estiliza todo su cuerpo, y su cuerpo de repente es un cuerpo así, o sea, ¿no? O el viejito, ¿no? El joven que de repente se pone 60 años encima, ¿no? Cuando se pone la máscara, cabrón, ¿no? Y se convierte en un anciano, ¿no? Sino que esa suspensión, digamos, esa penetración en esa nueva realidad, también es, digamos, vivida por los espectadores. O sea, la condición de que tú puedas entrar a esa magia es que tú, para ti mismo, también pongas un paréntesis a tu incredulidad, a tu racionalismo, lo hagas a un lado y entres, ¿no? Desde una sensibilidad distinta a ese campo. Entonces, está muy chingón porque todos los que nos están oyendo ahorita lo han vivido. Si tú estás leyendo una novela de terror y no te está dando miedo, quiere decir que la suspensión de la realidad no está funcionando en ti. O sea, tú tienes que vivir Así es. lo que estás leyendo como si fuera neta. Porque si no lo vives así, si Sí, tú ves la película y en lugar de ver el chingadazo, el efecto, ¿no? Dices, ay, qué buena fotografía, ay, qué buen efecto, pues ya estás en otro pinche plan, ¿no? O sea, tú tienes que estar, digamos, compenetrado con la historia para que sientas que la sangre es sangre y que las lágrimas son lágrimas y que la historia es tristísima, aunque tú sepas que están actuando. Pero tienes que darle ese tono, ¿no? Es lo mismo, o sea, eran los mismos preceptos que seguía Aristóteles cuando hablaba de la tragedia griega, o sea, sin esa condición, ¿no? De acompasamiento, ¿no? Entre el espectador y la obra, no hay efecto estético, no hay catarsis, no hay impacto, sí, no. no hay ritual, no hay Sí, magia, pues para pronto, ¿no? sí, 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 por eso el cine de que es puro efectismo vale gorro, ¿no? O sea, tú entras en una película de esas en que son correteos y efectos y las explosiones y la madre, y sales peor, dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué pasó, cabrón? Digo, está bien verlos, a veces hay catarsis en los correteos y que un tipo golpea al otro, porque no puedes acercar la sombra tanto como para golpear tantas personas como desearías, ¿no? A veces. Entonces hay una catarsis, pero realmente la catarsis no viene sin internalizar la situación que ves en el cine o que estás leyendo en la novela o hasta incluso en el libro de filosofía o de lo que sea, porque si no, o sea, no todo eso es intelectual. Digo, sí hay una intelectualidad, eso Claro. es indudable. Sí hay una ¿Sí? comprensión, ¿no? No hay una comprensión más allá de eso, no hay nada, ¿no? O sea, yo conocí un cuate que tocaba a Bach de una manera hace muchos años, yo tenía 20 años, no sé qué. Lo llevó un amigo mío a mi casa, en mi casa había un piano de media cola, y este cuate se sentó a tocar como si fuera una pianola. ¿Sí? No había la más mínima emoción, no transmitía, o sea, y la técnica era perfecta. ¿Sí? O sea, no me falló y se aventaba acá en las sonatas y esto y lo otro, y esas, uy, pero hueco, ¿no? O sea, esa es la situación. Sí, ¿Qué es lo que vas a tomar de lo que se te está dando? Y sí, lo que dices también vale para los rituales y lo iniciático, porque muchas veces el chamán es el único que toma la droga o la sustancia que lo va a pasear, pero los demás también lo están viviendo, ¿sí? Lo que dice es igualito que en el cine, ¿sí? Ellos están viviendo el viaje del chamán, aunque no se hayan metido nada, ¿sí? ahora, eso O sea, también, es grandioso y si no lo sabemos, no sabemos qué estamos haciendo. Por otra parte,
No es sano no usar máscaras. ¿No cómo? No se puede ser tan auténtico que no uses máscaras porque psicológica, o sea, ahí tienes una debilidad psicológica, porque la máscara es secreto, ¿sí? La máscara es un secreto que tú estás guardando. Y los secretos, o sea, hay muchas veces en tu vida, pues tienes una bola de secretos, ¿no? Por lo que sea, ahorita no vamos a hacer análisis, ni si son buenos o malos, pero muchas veces, o sea, más bien es necesario tener secretos. A lo mejor no para todos, a lo mejor no todo el tiempo, no lo sé. Claro. Pero el que no tiene secretos está jodido, ¿sí? Igual que el que no utiliza máscaras. Porque entonces también esa parte del juego, porque es lúdico al fin y al cabo, ¿sí? O sea, si yo llego, yo soy vendedor, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero llego como Carlos Flores y actúo como Carlos Flores, no como vendedor, No, pues no me está vendiste. dando madre, ¿no? Ya no O vendiste. como jefe, o como o papá, o lo que sea, ¿no? Por eso son necesarias las máscaras. O sea, lo malo es que, como decía Jung, lo malo no es no saber del arquetipo y no saber que estás en él, sino quererte perpetuar en el arquetipo. Que eso sería usar la máscara, una sola máscara todo el tiempo. Pero sí necesitas la máscara. Esta Claro, película, ¿no? todos esos cambios de máscara socialmente hablando, pues los hacemos de manera inconsciente, ¿verdad? Yo no voy a bajar ahorita a ver a mi mujer y voy a decir, no, pues ahorita no soy conferencista, ahorita voy a ser esposo. Yo llego y represento mi papel y se acabó. O sea, no hay necesidad de una traslación, nada más en las cuestiones internalizadas y nada más en las cuestiones iniciáticas. O sea, por eso la terapia no es un juego, o sea, no es un coaching, no es una cosa por el estilo. La terapia lo que va a hacer es ayudarte a hacer contacto con el otro, ¿sí? Con esa alteridad que tú no quieres ver porque estás en la máscara, y esa alteridad en la máscara te la pones para no ver al otro, ¿sí? Por eso cuando te quitas la máscara y queda el sujeto, pues no hay nadie, ¿no? Claro. Digamos internamente no te conoces, sí. Digamos, aquí hay una tentación muy grande, ¿no? Y es el asunto de fetichizar la máscara, ¿no? De idolatrarla, de hacerla un ídolo, ¿no? Que esa apariencia, que ese rol, que esa imagen, ¿no? En lugar de que sea una de las million, como el gran, o sea, digamos, decía Carlos Monsiváis, ¿no? Quien encarnó la esencia de la lucha libre fue Mil Máscaras, porque de eso se trataba, de ser Mil Máscaras, ¿no? Y él tenía un chinguero de máscaras, ¿no? Un chinguero de máscaras. Entonces salía a veces luchando con una máscara, con otra máscara, con otra máscara, con otra máscara, 1000 máscaras. Era eso, o sea, porque en él no estaba fetichizada la máscara, ¿no? O sea, la máscara justamente tenía este dinamismo de no solo de lo otro, sino de la diversidad, ¿no? Que no solamente es una, sino muchas. Y que la sabiduría en la vida es saber usar la máscara, digamos, en el escenario que le corresponde, ¿no? Saber jugar con la máscara, ¿no? Sí, ese rol, ese papel con la máscara en el escenario que le corresponde. Y había este luchador que era en 1000 máscaras, ¿no? Hablando de lo que estás hablando, pues era en 1000 máscaras, ¿no? Tenía 1000 máscaras, ¿no? O sea, y bueno, las usamos. Ahora, la máscara es el contexto que me dirige hacia un objetivo. O sea, no obstante que yo pueda tener un conocimiento interno también de mi persona o de mi sujeto, es el vehículo que es el transporte que me va a llevar en la vida hacia alguna parte. Sí,
Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, Si yo no tengo máscaras, yo no puedo ir a ninguna parte, que es un poco lo que hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, hay un daño psicológico, entonces está el vacío, ¿no? Porque también pues está el sujeto vacío, ¿no? sí, O sea, ¿a qué voy a jugar? Porque además es una, o sea, la vida es lúdica al fin y al cabo. O sea, no así es es, un juego, pero es lúdica, ¿no? así es. Entonces, ¿cómo voy a jugar sin mi máscara, ¿no? ¿Cómo voy a jugar? ¿Cómo voy a representar mis papeles? ¿No? Claro. ¿Sí? Pero fíjate, o sea, esa es una, o sea, lo que dices es bien cierto, o sea, sí, ¿cómo puedo entrar a jugar sin mi máscara, ¿no? ¿Cómo puedo entrar al ring sin mi máscara, ¿no? Claro. Eh, pero también, digamos, en otro sentido también está muy cabrón, porque en la medida en que la máscara pertenece, digamos, a una narrativa, a un relato más amplio, o sea, la máscara solamente, digamos, hace visible lo que tú dices, una finalidad, una intención, un deseo, ¿no? Pero si no queda claro cuál es ese mito, cuál es esa narrativa en la que está metida esa máscara, es decir, tampoco vas a saber a dónde vas. Y este es algo de, y este es otro de los pedos, ¿no? Que vivimos muchos hoy Sí, en día, ¿no? Es decir, se eclosionan los mitos, eclosionan las narrativas y ya tampoco sabes para dónde vas, ¿no? Entonces te quedas con una sí, máscara, pero no tienes el mito, no tienes la narrativa, no tienes el guión, no tienes, ¿no? ¿No? Algo que le dé dirección a tu actuar o a tu actuación, ¿no? sí, sí, sí. Es tan peligroso como no tener Como máscara. no tener máscara. Es tan peligroso como no tener máscara porque no hay, o sea, si yo no sé, en ese sentido que estás diciendo, si yo no sé cuál es el juego que estoy jugando, ¿para qué quiero una máscara? O sea, ¿para qué me sirve, pues? Ujú, ¿Cuál es el sentido de la máscara? sí, Porque la máscara es la que te guía. Y si no hay sentido de máscara, pues no hay sentido de sí, vida. sí, sí, sí. ¿Sí? Fíjate que Y eso es lo que sucede. me acordaste ahorita de un cuento súper chingón de Cortázar, donde unos cabrones van a una obra de teatro, se meten ahí a la sala y de repente resulta que uno de los actores baja a donde están las personas y sube a uno de ellos, cabrón. Y el otro dice, chinga, chinga, ¿cómo? ¿Qué pedo, no? Y resulta que lo hace actuar y lo hace involucrarse en la obra improvisando. Y de repente, por ese pinche trueque, por esa transición de la que estamos hablando, el que era espectador pasa a estar dentro del escenario, o digamos, el escenario, digamos, asume, se traga al espectador y todo se vuelve un escenario. Entonces, digamos, el sentido de la realidad se trastoca bien cabrón, porque ya no sabes, porque además se lo sacan del teatro y todo. Y ya no sabe el cabrón si sigue representando algo, o si ya es algo real, o qué chingados está, qué es lo que está pasando, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, es decir, la otra posibilidad cuando has perdido el sentido del mito, pero todavía tienes un sentido profundo de la máscara, es por lo menos que te la puedas jugar improvisando, cabrón. Que puedas improvisar en la Bueno, vida, eso es muy interesante. ¿verdad? Que pudieras improvisar en la vida, ¿no? Pero pues no todos, cabrón, no todos tienen el don Sí, de la sí, sí, improvisación. sí, 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 pero ese es otro de los problemas para eso es que ya no me acuerdo si lo decía Sartori o Bauman o alguien más, ¿no? Todos somos espectadores, ¿sí? O sea, no somos actores, entonces estamos en el mundo incluso como un teatro en el que somos espectadores. Y estamos esperando que los demás actúen para nosotros, ¿sí? Y esto es claro como cuando es el gobierno que tiene que actuar de determinadas maneras con quien sea, ¿no? Las autoridades, eh, la gente que vende, compra, yo qué sé, ¿no? Pero somos o sea, somos un teatro de espectadores y el escenario
está vacío. Y esa es otra bronca. Sí, porque no hay quien actúe. Por otra parte, por ahí de los 70, 80, no me acuerdo muy bien, se empezó a tratar de hacer, a propósito de lo que decías de Cortázar, un teatro interactivo. No sé si te tocó alguna vez. ¿Sí? En que los actores invitaban a los espectadores a participar, no necesariamente subiéndose, pero en una interacción dialógica o una cosa por el estilo, ¿no? Y pero no hubo éxito, ¿no? Creo yo, no sé, a lo mejor en algunas veces sí, porque si hubiera habido éxito, claro, muchas veces son modas o son tendencias que no duran todo el tiempo, pero pudiera haber continuado de alguna manera ese tipo de teatro, en el que el espectador se vuelve actor de alguna manera participando dentro de la obra. Así es. Entonces el problema es que también con la cuestión de como espectadores, es lo que hemos hablado también del que se está ahogando, porque ya de repente en la playa hay un güey que se está ahogando o en el río y la gente está con sus celulares tomando el video, ¿no? O sea, ahí todavía somos espectadores de los espectadores, o sea, el que ve eso y se conforma con eso, está peor, ¿no? O sea, porque ni siquiera está viviendo algo de primera mano. O sea, y ese es un problema grande. O sea, saber portar la máscara, saber quitártela, saber ser espectador, pero saber actuar. O sea, es un problema también de la máscara. Que tiene que ver con la máscara porque si eres espectador, los demás se tienen que poner la máscara y tú nada más reflejas lo que estás viendo. Como ya hemos dicho, o sea, en el ritual, ¿no? Tú reflejas lo que estás viendo, pero no estás viviendo lo que estás viendo. ¿Sí? Digo, sobre todo, no está mal intercambiar, yo no digo que esté mal ser una u otra cosa, pero lo malo es que cuando se vuelve un perenne espectador, ¿no? O sea, ¿cuál es la participación? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está la vida? ¿Sí? Ahí está, o sea. Y eso, y además puede ser, No, termina. Como espectador, sí, como espectador puedes asumir la máscara pero no la puedes utilizar, ¿no? Para ti. Exacto. Esa es una de las reglas básicas de la lucha libre, ¿no? O sea, tú vas a una arena, ¿no? A ver lucha libre, ¿no? Y una de las cosas que jamás debes hacer es quererte subir al ring, cabrón, ¿no? Sí, no. O tocar a un luchador. O sea, tú le podrás mentar la madre, le podrás decir lo que tú, como espectador. Desde tu lugar. Desde tu lugar, o te paras y le gritas y la chingada. Pero en el momento en el que tú transgredes esa línea de espectador al enmascarado, ¿no? O digamos, de las gradas al ring, ahí ya se rompió el pinche encanto y puedes salir lastimado, ¿no? O sea, digamos, digamos, la regla básica de lo que estás diciendo, ¿no? Se rompe y digamos, la magia se pierde y pues terminas en el hospital con todo madreado, ¿no? De acuerdo. Sí, eso es cuando está el espectáculo, ¿no? The show going on. Pero cuando no hay actores, ¿qué onda, no? O sea, ¿a qué vas a un teatro o a un espectáculo en el que no hay nadie al frente? En el que a lo mejor hay un escenario, pero que de por sí el escenario pues, es falso, ¿no? Sí. Es una ilusión, sí. Es una representación para representar. Es como muchos actores dicen, ¿no? Carlos, muchos actores dicen, no mames, güey, y la hice de villano en una película y ahora salgo a la calle y la gente me mienta a la madre, ¿no? Sí, ándale. Sí, bueno, eso es cuando es muy realista el papel o cuando
No sé, porque yo también vi una película de Derbez, La Otra Luna. No sé por qué me metí con mi mujer a ver esa madre. Y este cuate sale, este Derbez sale en un papel serio. Pero cada que hablaba y decía lo que fuera, la gente se reía, ¿no? Entonces, es el estereotipo también, ¿no? O Chingón. sea, es el estereotipo y eso se puede hacer en la vida también. Un Sí, sí, estereotipo de cine. sí, sí, o sea. O, por ejemplo, a la niña que hizo El Exorcista, a ver, sácala de ese papel, cabrón, cada vez que la veas, ¿no? ¿Ven? O sea, Ya no es hubo, algo, ¿no? sí, es algo tan poderoso, algo ya que los estereotipó tanto, que los fijó tanto a un personaje. O a Jim Carrey, ¿no? Haciéndole de papel serio, pues te va a dar risa, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Yo he visto dos películas serias de Jim Carrey, no. No cuaja, algo no cuadra ahí. Sí, no. Había una incluso hecha en Europa sobre un asesino y cosas así. Es como, Y además, como, no, como pues cuando no Rafael se Inclán puede. quiso hacer a Molière, ¿no? Ándale. Y dices, ay, cabrón, como que no, como que a qué hora sale Lin May, cabrón, ¿no? O qué pedo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues, ¿qué podemos concluir, mi estimado Charlie, de esta sesión sobre las máscaras, man? Pues yo concluiría que la máscara puede ser tan buena como la representación consciente que tengas de lo que está representando la máscara. O no, porque no siempre puedes ser consciente de la máscara. Y que la máscara puede ser también tan mala como para hacerte un daño terrible y dañar a los demás, ¿no? O sea, la máscara es algo imprescindible. No se puede vivir sin la máscara. No hay forma de vivir sin máscaras. Y el papel de la máscara, como yo lo veo, ya lo dije, es un transporte, un vehículo por la vida que me va a llevar. Pero del que tú dijiste muy bien, tengo que tener ese propósito, porque si no la máscara pues no me va a llevar a ninguna parte, ¿no? Yo creo que es esto que estás mencionando, digamos, en términos del cine de terror, se ejemplifica muy bien con Viernes 13, ¿no? O sea, este cabrón, ¿no? Que trae la pinche máscara puesta, ¿no? Pero que tú levantes esa máscara y ya no hay nada allí, o sea, en realidad la máscara es la que terminó encarnando, ¿no? Terminó, digamos, siendo poseída, ¿no? Por otra cosa, ¿no? De tal forma que la máscara, eso que estás viendo, eso es lo que es, no hay más, no le busques más allá, no hay más, ¿no? Curiosamente, como en la película de Jim Carrey también, que se llama La Máscara, La ¿no? máscara también, bueno, ahí también, Ahí está puestísima, ¿no? sí, muy cabrón, pero sobre todo en los otros demás güeyes, ¿no? Que la usan, esta idea de fetichizar eso, de absolutizar eso, o sea, digamos, la tentación de la máscara en esa película, ¿no? Es que ya no quieras soltarla, ¿no? Que ya no quieras usar Sí, otras máscaras, que pienses, ¿no? Que solo esa y de esa manera es la que te empodera, ¿no? la Por única, decirlo de alguna manera, ¿no? es el apropiarte del arquetipo, ¿no? Ni Ujú. más ni menos, o sea, quedarte con esa máscara y quererla usar como un estereotipo toda la vida y actuarla de esa manera, y eso pues no te da nada, ¿no? Sí, porque además, en este caso, la máscara es la del dios Loki, que es un dios terrible, ¿no? La antítesis de Thor, ¿no? Y juguetón, ¿no? Y también Sí, lúdico, ¿no? sí. Además, lúdico y cachondo. Pues ahí tienen ustedes, mis queridos amigos, ahí para reflexionar el día de hoy sobre nuestras máscaras, sobre nuestras posibles máscaras, sobre eh, la posibilidad de jugar con varias de ellas, ¿no? Y de apropiarnos de diferentes máscaras, ¿no? De seguir, digamos, los pasos de ese gran luchador yo creo que ya está retirado, ¿no? Ya de tener más de 70 años, Mil Máscaras, ¿no? ¿no?
que justamente yo creo que encarna, ¿no? Como nadie, esta seducción, esta dimensión lúdica de la vida, ¿no? De jugar con muchas máscaras, porque de eso justo Es se la trata la vida. pluralidad. Sí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Esperemos que les haya sido agradable, que les dé mucho que pensar, mucho que reflexionar, muchas cosas más que pensar sobre la máscara, sobre los payasos, sobre los que se pintan el rostro, sobre N cantidad de cosas que ustedes pueden seguir pensando, ¿no, Carlos? Así es, los mimos, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen, ¿no? Que se pintan el rostro para representar. Bueno, pues yo también agradezco mucho la presencia de ustedes aquí. Y ahí escríbanos, pónganle like y escríbanos. Así es. Para que nos Somos rudos y ayuden somos también. técnicos, no pasa nada, ¿no? Sí. No crean ustedes que perdimos la máscara, sino que ahorita terminando, ¿no? Nos ponemos la nuestra, ¿no? Y vamos a darnos el rol por otros lados, ¿no? Pues un abrazo, cuídense mucho y que estén todos muy bien enmascarados. Adiós.